Muy bien, tengan todos y cada uno de ustedes saludos cordiales, estimables colegas, esperemos se encuentren bien. También le enviamos un abrazo muy afectuoso a todas aquellas personas que vayan a visualizar el presente material audiovisual, al respetable licenciado y del mismo modo a los apreciados compañeros. En esta ocasión en particular vamos a desarrollar como equipo de trabajo aquellos delitos que se estipulan dentro del Estatuto de Roma, los cuales debido a su gran gravedad y trascendencia son investigados y examinados ampliamente dentro de la esfera o la órbita de la Corte Penal Internacional, lo cual se hace con el objetivo y fin propio de lograr emanar y emitir una resolución justa y apropiada para cada caso en concreto. Contextualizando lo que acabo de decir, podríamos decir a modo general y a grosso modo que el 17 de julio de 1998 en Roma 160 países como tal decidieron establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que se puedan cometer dentro de este mundo, dentro de este globo terráqueo, dentro de este planeta. De ahí el origen en sí del Estatuto de Roma, el cual específicamente se limita a regular y sancionar todos aquellos tipos de delitos que se pueden suscitar en la órbita del derecho internacional y por lo tanto pueden ser juzgados con ellos. Ahora bien, de manera general, esbozando por mi parte, mi persona, a manera que soy el presentador, vamos a mencionar que a manera de introducción, para entrar propiamente en materia acerca de esta diálogo de discusión sobre los delitos plasmados en el Estatuto de Roma, los cuales son el delito de genocidio, el delito de crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, lo cual posteriormente mis compañeros van a analizar en sí para poder dialogar acerca de lo mismo. Remitiéndonos, no obstante, para esbozar nuevamente un perfil general del contexto acerca de lo cual vamos a hablar, hemos de mencionar que por medio del siglo XX, este siglo se ha caracterizado esencial y fundamentalmente por ser uno de los más lesivos y perjudiciales para la historia de la humanidad, debido al gran derramamiento de sangre perpetrado en los conflictos bélicos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Hemos de mencionar también que algunos ejemplos de los delitos que vamos a mencionar es el genocidio del Holocausto judío, el cual fue cometido por la Alemania nazi dentro del territorio de Alemania desde aquel entonces. Los crímenes de lesa humanidad, de guerra, que fueron perpetrados de igual manera dentro de la Unión Soviética de Joseph Stalin, de la China comunista de Mao Zedong, donde básicamente podemos decir de manera general que dentro de estas etapas de vida del ser humano, de la historia de la humanidad, se vulneraron y afectaron a diestra y siniestra todo tipo de derechos humanos, todo tipo de libertades individuales y todo tipo de garantías constitucionales o procesales que se pudieran ocupar en determinados juicios. Ahora bien, sin mayor dilación, empezaremos por preguntarle a nuestra muy estimable y valorada compañera Jennifer, quien es especialista en materia de derechos humanos en el plano internacional, qué vamos a entender por el delito de genocidio a niveles normativos y doctrinarios. Hola a todos, reciban un cordial saludo de mi parte. En este caso les hablaré un poco acerca de lo que es el genocidio. Este consiste en la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Este crimen lo encontraremos regulado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, específicamente en su artículo 6, que dice: a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. En el literal A encontraremos la matanza de miembros del grupo. El literal B es sobre la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. El literal C sería el sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear o destrucción física total o parcial.
El literal D sería medidas distintas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y para finalizar, el literal E, que sería el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Asimismo, es necesario saber que el delito de genocidio tiene dos elementos subjetivos que son independientes. Uno que es general, que podría denominarse intención general o dolo, y uno adicional que está concretado en lo que sería la intención de destruir. La intención general normalmente hace referencia a todos los elementos objetivos en la definición del delito y ha sido definida en Derecho Penal Internacional por el artículo 30 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. De modo que básicamente abarca un elemento volitivo o de intención y o uno cognitivo o intelectual, que sería el conocimiento. En el caso del genocidio, la intención general se refiere al encabezamiento del delito, así como la lista de actos típicos dirigidos contra uno de los grupos protegidos. A manera de aclaración de dudas, básicamente el artículo 30 del estatuto se refiere al elemento de intencionalidad, es decir, la intención de realizar este crimen. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi y sus colaboradores asesinaron a 6 millones de judíos, entre ellos hombres, mujeres y niños, en un intento de aniquilar sistemáticamente la comunidad judía de Europa. Este genocidio es conocido como el Holocausto. De igual manera, impulsados por las mismas ideologías racistas, mataron a aproximadamente 5 millones de personas más que eran pertenecientes a grupos de opositores políticos, homosexuales, entre otros, que fueron considerados como personas indeseables, tachados así por los nazis. A consecuencia de estas atrocidades nazis surge lo que es el término genocidio y posteriormente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Todo esto que se aprobó y se inició fue partiendo de lo que sería el trabajo de Rafael Lemkin, quien fue un judío polaco que escapó de las persecuciones nazis. Dentro de esta convención podremos encontrar 19 artículos que todos van encaminados a prevenir y sancionar lo que es el crimen de genocidio. En la actualidad, aproximadamente 140 países han ratificado el convenio, pero aún siguen ocurriendo estos actos atroces en diversas partes del mundo, como por ejemplo lo que es el genocidio de Darfur. Los estados parte tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas internas necesarias para poder garantizar su aplicación. En particular, prever sanciones penales para las personas culpables de este delito. Los tribunales competentes para enjuiciar a los autores del genocidio son los del estado en cuyo territorio fue cometido este acto, bajo la reserva de la constitución de una jurisdicción internacional en materia de extradición. El genocidio nunca será considerado como un delito político. Finalmente, la convención prevé que los estados parte podrán recurrir a los órganos competentes de lo que serían las Naciones Unidas para que ellos tomen conforme a la Carta de la ONU las medidas que puedan juzgar apropiadamente para la prevención y asimismo la represión de los actos de genocidio. Entonces, básicamente esto es lo que consiste el genocidio.
Ok, muchas gracias compañera Jennifer. Realmente ha sido una presentación muy pertinente, muy idónea para poder contextualizar o entender lo que vamos a entender acerca del delito de genocidio. Para abundar un poco más acerca de lo que usted nos ha mencionado de parte de mi persona, debemos mencionar indefinidamente que factores históricos tales como que la Corte Internacional Penal fue creada con el objetivo de poder influir y poder hacerse cargo de todas aquellas personas físicas que perpetren de este tipo de delitos, de lesa humanidad, de genocidio, de crimen de guerra, de crimen de agresión, puesto que evidentemente estos son conductas y comportamientos típicos de un delito. Y es por eso mismo que dentro de los juicios de Nuremberg, allá en la Alemania nazi, se condenó a algunos a cadena perpetua, se condenó a otros a una determinada pena de prisión y a otros evidentemente se les condenó enteramente a muerte por evidentemente ser los máximos representantes de la ideología nazi. Pero ahora abundando un poco más en el tipo penal del delito de genocidio que usted propiamente nos ha hablado, evidentemente debemos reconocer que es un tipo básico el delito de genocidio de por sí, porque este cualifica y tiene una serie, describe una serie de comportamientos y conductas humanas que son lesivas y por lo tanto se tipifican dentro del delito de genocidio. Ahora bien, también podemos que todo cuatro en concreto, y es de ahí que el delito de genocidio de por sí en la esfera internacional penal se concibe como un tipo penal básico que describe una serie de conductas y los demás son una serie de tipos penales derivados o complementarios dados que especifican o cualifican la conducta del sujeto activo o de los sujetos activos que perpetren los hechos delictivos. Ahora muy bien, prosiguiendo con esta dinámica, cabe preguntarle a nuestra compañera Flor de María Rivera, quien posee una maestría en el derecho, perdón, internacional humanitario, ¿qué es lo que vamos a entender acerca de los delitos de crímenes de lesa humanidad jurídicamente hablando? Buenas noches a todos, reciban un cordial saludo y espero que se encuentren bien. El delito de crímenes de lesa humanidad es entendido como aquellos actos o conductas que constituyen graves violaciones de derechos humanos y que estas graves violaciones resultan sumamente importantes a la comunidad internacional. Ahora bien, ¿cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Encontramos la integridad física, la psíquica, la mental, la sexual, la libertad, la vida, la seguridad y sobre todo la paz. Ahora bien, los crímenes de lesa humanidad los encontramos regulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el artículo 7. Los crímenes de lesa humanidad son a conocer por lo siguiente. Tenemos primero el asesinato, luego está el exterminio. De tercero encontramos la esclavitud, la deportación o traslado que son forzosos. También encontramos la tortura, aquellos embarazos que son forzados. Luego tenemos la persecución y la desaparición forzada de personas. Ahora bien, en la doctrina hay autores, por ejemplo, Antillón López y Martín Quintana, expresan que para que se cometa un crimen de lesa humanidad deben tomar en cuenta los siguientes elementos. Perdón. El primero tenemos el ataque contra una población civil que es por parte de un Estado o ya sea organización. El segundo elemento que tenemos es el ataque contra una población civil como línea de conducta en la que implica la comisión múltiple y a la misma vez general, o también ya sea de un sistema de los actos típicos. Y por último tenemos el elemento más importante que es la actuación con conocimiento del ataque. Ahora bien, los crímenes de lesa humanidad
se derivan ciertas características. Y son 3. Primero tenemos que no son amnistiables, es decir, que no se procede a aplicar una amnistía porque esto provoca erradicar la impunidad y que a la misma vez provoca una inseguridad hacia la población civil. Otra característica que destacan es que no son inmunes, es decir, que el derecho internacional, las inmunidades no existen, por el simple hecho de que resaltan el principio de igualdad entre las personas que ostentan un cargo y los ciudadanos. La tercera característica que se menciona es que son imprescriptibles, es decir, cualquiera en la fecha en que se haya cometido el crimen, se tiene que perseguir sin indiscutiblemente cuál sea el tiempo y el lugar. En esta última característica se resaltan 3 elementos fundamentales. Tenemos el derecho a la verdad, la garantía de la no repetición y el más importante, que es la reparación, es decir, reparar todos aquellos daños morales y materiales hacia aquellas víctimas que se cometió el crimen. Ahora bien, en la jurisprudencia del país de Chile, la Corte da una opinión sobre un criterio. En el caso de los detenidos o desaparecidos en la moneda, el caso se llama Fernando Burgos y otro. La Corte comparte específicamente el criterio en que el crimen de lesa humanidad es aquella conducta que ofende principalmente aquellos principios generales del derecho y que esto se convierte en una preocupación para la comunidad internacional porque se consideran que son productos con un atropello masivo hacia los derechos humanos. Y como sabemos que los derechos humanos son los derechos fundamentales de todo ciudadano. Ahora bien, los ejemplos más que resaltan en la historia sobre los crímenes de lesa humanidad, encontramos 2. El primero de ellos es en 1982 y 1983, llamado el genocidio contra los mayas en Guatemala. Este crimen murieron alrededor de 1.771 personas. Y el segundo ejemplo del crimen de lesa humanidad es en 1993. Este crimen fue llamado como la limpieza étnica en la ex Yugoslavia. Dentro de este crimen, alrededor de 10 personas fueron asesinadas y hay más de 161 personas que han sido procesadas. Esta fue una gran parte de Bosnia, se llama el lugar donde sucedió, contra los no serbios. Esto pasó alrededor de la Segunda Guerra del lugar llamado los Balcanes. Fue una matanza de hombres y niños en el territorio de la ex Yugoslavia. Esta es toda mi participación. Muy bien, muchas gracias, compañera Flor de María. Evidentemente se ha notado que su investigación ha sido bastante exhaustiva, bastante pertinente y adecuada al tema como tal, donde significativamente seguimos viendo, conforme a la dogmática de la teoría jurídica del delito, aquellos elementos claves mediante los cuales se caracterizan los delitos de por sí, que son la tipicidad, que básicamente consiste en describir lo que es la conducta o comportamientos
típicos, acciones o omisiones dentro de la norma. También tenemos lo que es el elemento de culpabilidad, donde básicamente se determina que por medio de el autor asegurarse de que éste, conforme a sus facultades mentales, entienda qué fue lo que cometió y que pueda discernir entre el mal y el bien para poder enclarecer que evidentemente sus acciones no fueron las más correctas y que evidentemente conforme a esa información, a esa evidencia, se puede corroborar que el sujeto es culpable. También tenemos lo que es el factor o el elemento de la antijuridicidad, donde básicamente es todo aquello que atenta y va en contra del derecho mismo, de lo establecido por la legislación, de lo establecido por medio de la doctrina, la jurisprudencia y todo aquello que atenta y va en contra del derecho propiamente. Y de último tenemos también lo que es el elemento de culpabilidad, donde básicamente hablando se podría catalogar como aquella consecuencia jurídico-penal que se aplica a aquellos sujetos que han sido responsables de determinados hechos delictivos. Una vez mencionado eso, podemos pasar a mencionar de manera más puntual que le preguntaremos a nuestro estimable compañero Carlos Arévalo, quien posee un doctorado en Derecho General, en Derecho Penal, perdón, y un máster en Relaciones Exteriores. A nuestro compañero Carlos hemos de preguntarle lo siguiente: ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de los crímenes de guerra? ¿Y cómo se diferencia este tipo de delito con el delito de genocidio y con el delito de lesa humanidad, donde básicamente se pueden identificar que son tipos penales básicos? ¿Qué nos puede decir al respecto, compañero Arévalo? Un gusto, amigo César, estimados colegas, saludos. Pues sí, en efecto, voy a hablarles sobre lo que son los crímenes de guerra. Muy bien, para entender más claro, voy a darles una definición. El término crímenes de guerra como tal está definido por el derecho internacional y la Convención de Ginebra y se refiere a las infracciones graves del derecho internacional humanitario que se cometen durante un conflicto armado. Básicamente, un crimen de guerra debe ser cometido durante un conflicto armado. Las conductas que se cumplan, por ende, con los elementos objetivos de un crimen de guerra, de acuerdo con el artículo 8, también deben cumplir con los elementos objetivos del artículo 7. Por ejemplo, los sospechosos podrán ser juzgados por el artículo 7 y el artículo 8 simultáneamente. ¿Qué significa esto? Que el fiscal puede presentar cargos acumulativamente. Ahora, el artículo 8 del Estatuto de Roma nos dice lo siguiente: los crímenes de guerra incluyen infracciones graves de los convenios de Ginebra y otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales y no internacionales, cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra cuando se cometan como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. ¿Y cuáles son tales crímenes? Pues son los siguientes, entre ellos claramente: homicidio, mutilación, toma de rehenes, dirigir intencionalmente, mucho cuidado con esto, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, también cometer actos de violación, esclavitud sexual, embarazo forzado, reclutar o alistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas Nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. Ahora bien, para el propósito de juzgar crímenes de guerra es importante diferenciar entre conflictos armados internacionales, que es la violencia entre estados, y conflictos armados no internacionales, que es la violencia entre grupos armados. Esto es clave para determinar muchas de las disposiciones del artículo 8. Ahora, ¿de dónde provienen los crímenes de guerra? ¿De dónde salió, básicamente? Bueno, algunas de las primeras personas en ser juzgadas por crímenes de guerra fueron, por ejemplo, el ex primer ministro japonés Hideki Tojo, por los juicios de Tokio en 1946, o el expresidente también yugoslavo, Slobodan Milosevic, en 2002. Ahora bien, desde el 2002 el Tribunal de la Haya
que se encarga de perseguir los crímenes de guerra cometidos tras esa fecha, que se recoge en el artículo 5 del Estatuto de Roma, nos ha dicho también que los crímenes de guerra tienen gran importancia desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque toda la información, investigaciones y conclusiones sobre los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron guardados durante 70 años bajo llave, hasta que en 2015 la ONU decidió estudiar y cómo poner este archivo a disposición general. Para darles a modo de ejemplo, más de 70 millones de personas murieron en los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo serían los crímenes de guerra en Yemen. La guerra en Yemen es una de las guerras actuales más olvidadas por los medios y también está siendo investigada como posible escenario de crímenes de guerra ante el aumento de bombardeos. Ahora bien, tomando todo esto en cuenta, ya podemos tener una idea más precisa de lo que son los crímenes de guerra. Y a modo de conclusión decir que la paz es una de las partes fundamentales para que podamos vivir en armonía entre estados. Muchas gracias. Ok, evidentemente muchas gracias a ti también, compañero Carlos. Ha sido muy puntual, ha sido muy pertinente, muy exhaustiva la investigación que has elaborado respecto a este delito. Evidentemente se ha reflejado que manejas muy bien la materia. No obstante, por motivos de tiempo hemos de avanzar a paso un poco acelerado para poder ir concluyendo acerca de esta videoconferencia. Por último, pero no menos importante, le consultaremos a nuestro colega Antonio Cruz, actual rector y presidente de la Universidad de El Salvador dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas, qué podemos comprender acerca del crimen de agresión en la esfera internacional y por qué este a menudo es mal interpretado por la comunidad misma. Pues muy bien, pues gracias por la presentación, muy buenas noches colegas, y pues a lo que nos remitimos a la pregunta del crimen de agresión. Como tal sale estipulado en el artículo 5 de dicho Estatuto de Roma, pero como tal la Corte no asume competencia, ya que no se tipifica o no se desarrolla de gran manera, solo está como un apartado más. Si bien nosotros nos dimos a la tarea de investigar un poco más de qué vamos a entender por el crimen de agresión, y se nos estipula en el artículo 8 de este preámbulo que una persona comete un crimen de agresión cuando está en condiciones de controlar, dirigir o desde una manera política o militar de un estado. También cuando se planifica, se prepara o realiza una agresión. Aquí podemos estipular que esta definición la tomaron en la Convención de Kampala de 2010, ya que como les había mencionado anteriormente, el delito o crimen de agresión solo estaba como un apartado más. Entonces, en la Convención de Kampala, como les repito, optaron por tomar esta decisión de darle un significado más amplio, porque en algunas ocasiones quedaba en vano o quedaba al aire de qué íbamos a entender por el delito de agresión. También se nos estipula en varias ocasiones varios ejemplos de qué vamos a entender una característica del delito de agresión, y se nos dice varios ejemplos. Es cuando un estado invade a otro. Ya sabemos que cuando un estado invade a otro, el crimen aumenta en masa, o cuando hay población en sí. También cuando hay bombardeos. Aquí también se aplica la regla de que se estipula como un crimen de agresión cuando un país o otro o una civilización bombardea indiscriminadamente a una sociedad civil. También, un aspecto también muy importante, se nos dice que es cuando hay un bloqueo de puertas o costas de un estado. Se estipula por qué un bloqueo, porque aquí se está como delimitando cierta ocasión en este crimen, porque como sabemos, la mayor parte es cuando se prepara, como les dije, de un estado. Y pues la Carta de las Naciones Unidas nos estipula esto de qué vamos a entender por el delito de agresión. Y esta ha sido mi breve participación y espero se haya entendido un poco más.